Seduciendo a Mr. Bridgerton, de Julia Quinn. Capítulo 19. No le resultó muy difícil que adelantaran la fecha de la boda. Cuando iba de vuelta a casa en Bloomsbury, después de hacer entrar sigilosamente a una muy despeinada y desarreglada Penélope en su casa de Mayfair, a Colin se le ocurrió que podría haber un muy buen motivo para celebrar la boda más pronto. Claro que era improbable que ella hubiera quedado embarazada en ese solo encuentro amoroso. Además, tuvo que reconocer, si hubiera quedado embarazada, el hijo sería un bebé 8-mesino, lo cual no era tan terriblemente sospechoso en un mundo lleno de hijos nacidos a solo 6 meses de la boda. Por no decir que los primeros bebés solían tardar más en nacer. Ya tenía bastantes sobrinas y sobrinos para saber que eso era así, con lo que el hijo nacería a los 8 meses y medio, lo cual no era nada insólito. Así que en realidad no había una necesidad urgente para adelantar la boda, aparte de que él deseaba adelantarla. Así pues, tuvo una charlita con las dos madres en las que, como si tal cosa, dejó caer vagas insinuaciones y circunloquios que daban a entender muchísimo sin decir nada explícito, y ellas se apresuraron a aceptar su plan de precipitar la boda. Sobre todo dado que posiblemente él las llevó a creer erróneamente que sus intimidades con Penélope habían ocurrido hace ya unas cuantas semanas. Bueno, unas pocas mentirijillas no son una transgresión tan grande cuando se dicen para servir a un bien mayor. Y una boda apresurada, reflexionaba cuando estaba en la cama cada noche, reviviendo esa noche con Penélope y deseando ardientemente que ella estuviera a su lado, decididamente servía a un bien mayor. Las madres, que se habían hecho inseparables esos últimos días preparando la boda, protestaron al principio, preocupadas por las desagradables habladurías, que en ese caso serían ciertas, pero Lady Whistledown vino en su rescate de un modo totalmente indirecto. Los cotilleos en torno a Lady Whistledown y Cressida Trombley, y sobre si las dos eran o no la misma persona, hacían furor como había visto u oído en Londres hasta el momento. De hecho, las habladurías eran tan ubicuas, tan absolutamente imposibles de evitar, que nadie se paró a pensar en el cambio de fecha de la boda Bridgerton-Ferenton, lo cual venía muy bien a los Bridgerton y a los Ferenton, con la excepción quizá de Colin y Penélope, que no se sentían particularmente cómodos cuando la conversación pasaba al tema de Lady Whistledown. Penélope ya estaba acostumbrada, por supuesto. En esos 10 últimos años no pasaba un mes sin que alguien hiciera alguna ociosa elucubración en su presencia acerca de Lady Whistledown. Pero Colin seguía tan molesto y furioso por su vida secreta que ella había empezado a sentirse incómoda. Varias veces había intentado tocar el tema, pero él se cerraba en banda y le decía que no quería hablar de eso, en un tono muy poco característico de él. Solo podía deducir que él se avergonzaba de ella, y no de ella exactamente, de su trabajo como Lady Whistledown, y eso era como un golpe en el corazón, porque ese trabajo de escribir era la única parte de su vida que podía señalar con mucho orgullo y sensación de logro. Había hecho algo, se había convertido en un gran éxito, aun cuando no pudiera poner su nombre en su trabajo. ¿Cuántos de sus contemporáneos hombres o mujeres podían afirmar lo mismo? Bien podía estar dispuesta a dejar atrás a Lady Whistledown y vivir su nueva vida como la señora de Colin Bridgerton, pero eso no significaba de ninguna manera que se avergonzara de lo que había hecho. Si Colin pudiera enorgullecerse también de sus logros. Sí que creía con todas las fibras de su ser que él la amaba. Colin jamás mentiría en algo así. Podía recurrir a muchas palabras ingeniosas y pícaras sonrisas para hacer sentirse feliz y satisfecha a una mujer sin decir palabras de amor que no sentía. Pero tal vez era posible, y habiendo observado el comportamiento de él, ya estaba segura de que era posible que alguien pudiera amar a una persona, y de todos modos avergonzarse de ella y sentir desagrado. Simplemente no se había imaginado que eso pudiera doler tanto. Una tarde en que iban caminando por Mayfair, cuando solo faltaban 3 días para la boda, volvió a intentar sacar el tema. ¿Por qué? No lo sabía, ya que no podía imaginarse que su actitud hubiera cambiado desde la última vez que lo hizo, pero no pudo refrenarse. Además, esperaba que el hecho de ir por la calle, donde podía verlos todo el mundo, lo obligaría a mantener la sonrisa en la boca y escuchar lo que tenía que decirle. Calculó que a la distancia que estaban de la casa número 5, donde los esperaban para tomar el té, tendrían 5 minutos para conversar antes de que él la hiciera entrar en la casa y cambiar el tema. «Creo que tenemos un asunto inconcluso del que debemos hablar», dijo.
Él arqueó una ceja y la miró con curiosidad, pero con una sonrisa juguetona. Ella sabía exactamente cuál era su intención, utilizar su encanto e ingenio para desviar la conversación a lo que él quisiera. En cualquier instante, esa sonrisa iba a adquirir ese sesgo infantil y diría algo para cambiar el tema sin que ella se diera cuenta, algo como ¿no es algo muy serio para un día tan soleado? Ella decidió no perder la paciencia. Colin, me gustaría que no intentaras cambiar el tema cada vez que hablo de Lady Whistledown. Me parece que no te oí mencionar su nombre, o supongo que debería decir tu nombre, dijo él en tono tranquilo, controlado. Además, lo único que hice fue alabar el buen tiempo. Penélope sintió un fuerte deseo de plantar los pies firmemente sobre la acera y obligarlo a detenerse, pero estaban en público. Culpa de ella, claro, por elegir ese lugar para iniciar la conversación. Por lo tanto, continuó caminando con paso tranquilo, aunque los dedos se le enroscaron en pequeños puños. La otra noche, cuando publicaron mi última hoja, estabas furioso conmigo. Ya se me pasó, dijo él encogiéndose de hombros. No lo creo. Él giró la cabeza y la miró con una expresión de superioridad. ¿Y ahora me vas a decir lo que siento? Ese golpe bajo no podía quedarse sin respuesta. ¿No es eso lo que debe hacer una esposa? Todavía no eres mi esposa. Penélope contó hasta 3. Luego decidió continuar hasta 10 antes de contestar. Lamento si lo que hice te molestó, pero no tenía otra opción. Tenías todas las opciones del mundo. Pero de ninguna manera voy a discutir ese asunto aquí en Bruton Street. Y estaban en Bruton Street. Vaya tonta. Había hecho el cálculo de distancia y tiempo sin tomar en cuenta el paso que llevaba. Solo les quedaba 1 minuto más o menos para llegar a la escalinata de la casa. Te aseguro que la que tú sabes no saldrá nunca más de su retiro. No tengo palabras para expresar mi alivio. Desearía que no fueras tan sarcástico. Él se volvió a mirarla con los ojos relampagueantes. Su expresión era tan distinta a la de moderado aburrimiento que tenía solo un instante antes que ella casi retrocedió un paso. Ten cuidado con lo que deseas, Penélope. El sarcasmo es lo único que mantiene a raya mis verdaderos sentimientos, y te aseguro que no lo deseas a plena vista. Creo que sí lo deseo, dijo ella con una vocecita débil, porque no sabía si deseaba verlos. No pasa un día sin que me vea obligado a pararme a pensar qué demonios voy a hacer para protegerte si se descubre tu secreto. Te amo, Penélope. Dios me asista, pero te amo. Penélope habría pasado muy bien sin esa súplica a Dios, pero la declaración de amor le sentó muy agradablemente. Dentro de 3 días, continuó él, seré tu marido. Haré la solemne promesa de protegerte hasta que la muerte nos separe. ¿Entiendes lo que significa eso? ¿Me salvarás de minotauros merodeadores? La expresión de él le dijo que no encontraba nada divertido eso. ¿Cómo querría que no estuvieras tan enfadado? Musitó. Él la miró con expresión de incredulidad, como si pensara que ella no tenía ningún derecho a decir nada. Si estoy enfadado, se debe a que no me gustó saberlo de tu última hoja al mismo tiempo que todos los demás. Ella asintió, cogiéndose el labio inferior entre los dientes. Te pido disculpas por eso. Sí que tenías derecho a saberlo antes. Pero ¿cómo podría habértelo dicho? Habrías intentado impedírmelo. Exactamente. Estaban a solo unas casas de la número 5. Si quería preguntarle algo, tendría que hacerlo rápido, pensó ella. ¿Estás seguro? Se interrumpió. No sabía si deseaba terminar la pregunta. ¿Estoy seguro de qué? Ella negó con la cabeza. Nada, no es nada. Es evidente que es algo. Simplemente se me ocurrió. Miró hacia un lado, por si la vista del paisaje urbano le daba el valor que necesitaba para continuar. Estaba pensando... Suéltalo, Penélope. Era tan raro que él hablara en ese tono cortante, que eso le catapultó a seguir. Estaba pensando si tal vez tu inquietud por mi vida secreta, suplicó él con voz arrastrada. Si lo quieres llamar así. Se me ocurrió que tal vez tu inquietud no nace totalmente de tu deseo de proteger mi reputación si se descubriera. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntó él en tono abrupto. Ella ya había hecho la pregunta, no le quedaba más remedio que contestar sinceramente. Creo que te avergüenzas de mí. Él la miró fijamente 3 segundos completos y al final dijo, no me avergüenzo de ti, ya te lo dije una vez. ¿Qué entonces? A él le vacilaron los pies, y antes de darse cuenta estaba detenido ante la puerta de la casa número 3. La casa de su madre estaba 2 casas más allá, y estaba bastante seguro de que los estaban esperando desde hace 5 minutos y no lograba que se le movieran los pies. No me avergüenzo de ti, repitió.
principalmente porque no lograba decidirse a decirle la verdad, que le tenía envidia, que envidiaba su éxito, que le envidiaba a ella. Ese era un sentimiento muy feo, una emoción muy desagradable. Lo corroía, produciéndole un vago sentimiento de vergüenza cada vez que alguien sacaba a relucir a Lady Whistledown, lo cual, dado el tenor del momento de los cotilleos de Londres, ocurría más o menos 10 veces al día. Y no sabía qué hacer al respecto. Su hermana Daphne le comentó un día que él siempre sabía qué decir. Siempre sabía poner cómodos a los demás. Había pensado en eso varios días después que ella se lo dijo, y llegado a la conclusión de que su capacidad de hacer sentirse bien consigo mismos a los demás debía provenir de sus sentimientos consigo mismo. Era un hombre que siempre se sentía absolutamente a gusto en su piel. No sabía a qué se debía ese don. Tal vez a que tuvo buenos padres. Tal vez era simple suerte. Pero ese último tiempo se sentía violento, incómodo, y eso se iba extendiendo a todos los detalles de su vida. Le ladraba a Penélope, escasamente hablaba en las fiestas, y todo se debía a su detestable envidia y a la vergüenza que le acompañaba. ¿O no? ¿Se sentiría tan envidioso de Penélope si no notara ya una carencia en su vida? Esa era una interesante pregunta desde el punto de vista psicológico. Al menos lo sería si se refiriera a otra persona, no a él. Mi madre nos está esperando, dijo secamente, sabiendo que eludía el problema y odiándose por eso, pero incapaz de hacer otra cosa. Y estará tu madre ahí también, así que es mejor que no nos retrasemos. Ya estamos retrasados, observó ella. Él le cogió el brazo y la llevó hacia la casa número 5. Mayor razón para no quedarnos aquí. Me eludes, dijo ella. ¿Cómo te eludo si estoy aquí contigo con mi mano en tu brazo? Ella lo miró ceñuda. Has eludido mi pregunta. Lo hablaremos después, cuando no estemos en medio de Bruton Street, con solo el cielo sabe cuántas personas mirando por sus ventanas. Entonces, para demostrar que no aceptaría más protestas, le puso una mano en la espalda y le empujó, sin mucha suavidad, para que empezara a subir la escalinata. Una semana después no había cambiado nada aparte de su apellido, pensaba Penélope. La boda fue mágica, una ceremonia y fiesta discreta, para gran consternación de la sociedad londinense. Y la noche de bodas, bueno, también fue mágica. Y el matrimonio era mágico en realidad. Colin era un marido maravilloso, simpático, pícaro, amable, atento, a excepción de cuando surgía el tema Lady Whistledown. Entonces se volvía... Bueno, ella no sabía bien en qué se convertía, aparte de que no era el mismo. Desaparecía su encanto, su lucuosidad, todo lo maravilloso que le hacía ser el hombre que amaba desde hacía tanto tiempo. En cierto modo era casi divertido. Durante mucho tiempo todos sus sueños habían girado en torno a casarse con ese hombre. Y de pronto, en esos sueños comenzó a aparecer el momento en que ella le revelaba tímidamente su secreto. Él reaccionaba con incredulidad al principio, y luego con entusiasmo y orgullo. Qué extraordinaria era ella de haber engañado a todo Londres durante años. Qué ingeniosa al escribir esas frases tan bien redactadas. Le admiraba la inventiva, le alababa el éxito. En algunos sueños él incluso le sugería la idea de ser él su informante secreto. Le había parecido el tipo de cosa que a él le gustaría, justo el tipo de tarea divertida, enrevesada que él disfrutaría. Pero las cosas no resultaron así. Él decía que no se avergonzaba de ella, y tal vez incluso creía que eso era cierto, pero ella no conseguía creerle. Le vio la cara cuando él juró que lo único que deseaba era protegerla. Pero ese deseo de protegerla era un sentimiento enérgico, fiero, ardiente, y cuando Colin hablaba de Lady Whistledown, sus ojos se tornaban inexpresivos y sosos. Trataba de no sentirse desilusionada. Se decía que no tenía ningún derecho a esperar que Colin estuviera a la altura de sus sueños, que la visión que ella tenía de él era injustamente idealizada, pero seguía deseando que fuera el hombre que había soñado, y se sentía culpable por cada punzada de desilusión. Ese era Colin, Colin por el amor de Dios, Colin que estaba tan cerca de la perfección como cualquier ser humano podría esperar estar. Ella no tenía ningún derecho a encontrarle defectos, pero se los encontraba. Deseaba que él se enorgulleciera de ella. Eso lo deseaba más que cualquier otra cosa en el mundo, más aún de lo que lo deseaba él todos esos años en que lo observaba desde lejos. Pero apreciaba y valoraba su matrimonio. Y aparte de esos momentos violentos, apreciaba y valoraba a su marido. Así que dejó de mencionar a Lady Whistledown. Estaba cansada de la expresión velada de Colin. No deseaba verle esas arruguitas de tensión alrededor de la boca.
Y no era que se pudiera evitar eternamente el tema. En cada incursión que hacían en la sociedad era inevitable que saliera a relucir su alter ego. Pero no tenía para qué poner el tema en casa. Así fue como una mañana durante el desayuno, mientras conversaban amistosamente y echaban una mirada al diario de esa mañana, ella intentó encontrar otros temas. ¿Te parece que hagamos un viaje de luna de miel?, le preguntó, extendiendo una generosa capa de mermelada de frambuesas en su panecillo. Tal vez no debería comer tanto, pensó, pero la mermelada estaba francamente deliciosa. Y además siempre comía mucho cuando estaba nerviosa. Frunció el ceño, primero mirando el panecillo y luego a nada en particular. No se había dado cuenta de que estuviera tan nerviosa. Había creído que sería capaz de meter el problema de Lady Whistledown en algún recóndito recoveco de la mente. Tal vez más avanzado el año, contestó Colin alargando la mano hacia el plato de mermelada. ¿Me pasas la tostada, por favor? Ella se la pasó en silencio. Él levantó la vista, o bien para mirarla a ella, o la fuente con arenques ahumados. Era difícil saberlo. Pareces decepcionada. Tal vez debería sentirse halagada porque él levantó la vista de su comida. O igual fue para mirar los arenques y ella estaba en el medio. Lo más probable era que fuera eso. Era difícil competir con la comida por la atención de Colin. ¿Penélope? Ella pestañeó. Te dije que pareces decepcionada. Ah, sí, bueno, supongo que lo estoy. Lo miró con una sonrisa trémula. Nunca he estado en ninguna parte, y tú has estado en todos. Supongo que pensaba que podrías llevarme a alguna parte que te haya gustado especialmente. A Grecia, tal vez, o a Italia. Siempre he deseado visitar Italia. Te gustaría, musitó él distraído, su atención más puesta en los huevos que tenía en el plato que en ella. Venecia, sobre todo, creo. Entonces, ¿por qué no me llevas? Te llevaré, dijo él, cogiendo un trozo de bacon con el tenedor y metiéndoselo en la boca. Solo que no ahora. Penélope lamió un poco de mermelada del panecillo y trató de no parecer demasiado afligida. Si has de saberlo, suspiró Colin, el motivo de que no quiera que nos marchemos es... Miró hacia la puerta abierta y frunció los labios molesto. Bueno, no lo puedo decir aquí. Penélope agrandó los ojos. ¿Quieres decir? Dibujó una enorme W sobre el mantel. Exactamente. Ella lo miró sorprendida, un tanto sobresaltada. Le asombraba que él hubiera puesto el tema, y más aún que no pareciera terriblemente molesto. ¿Pero por qué?, preguntó al fin. Si llegara a descubrirse el secreto, dijo él enigmáticamente, por si hubiera algún criado cerca, que era lo habitual. Quiero estar aquí para controlar el daño. Penélope se desinfló en su silla. Nunca encontraba agradable que la llamaran un daño, que era lo que él acababa de hacer. Bueno, indirectamente al menos. Miró fijamente su panecillo, tratando de determinar si tenía hambre. No tenía hambre en realidad, pero se lo comió de todos modos. Fin del capítulo 19. Capítulo 20. Ya habían transcurrido varios días cuando Penélope volvió de una salida de compras con Eloise, Hastings y Felicity y encontró a su marido sentado ante su escritorio. En su estudio. Estaba leyendo algo, muy encorvado, lo que no era típico de él, sobre un libro o documento desconocido. ¿Colin? Él levantó la cabeza sobresaltado. No debió oírla entrar, aun cuando ella no había hecho nada para silenciar sus pasos. Penélope, dijo levantándose mientras ella entraba. ¿Cómo te fue en tu, lo que fuera que saliste a hacer? Compras, dijo ella sonriendo divertida. Fui de compras. Eso, así que fuiste de compras, dijo él balanceándose sobre uno y otro pie. ¿Compraste algo? Una papalina, repuso ella tentada de añadir, y 3 anillos de diamantes, para ver si él la estaba escuchando. Estupendo, estupendo, musitó él claramente impaciente por volver a lo que fuera que tenía sobre su escritorio. ¿Qué estás leyendo? Nada, contestó él casi automáticamente. Bueno, en realidad este es uno de mis diarios. En su cara apareció una expresión extraña, algo azorada, algo desafiante, casi como si le avergonzara que lo hubiera sorprendido y al mismo tiempo la desafiara a preguntar más. ¿Puedo mirarlo?, preguntó ella con voz dulce y no amenazadora. Al menos eso esperaba. Le resultaba raro que Colin se sintiera inseguro por algo, pero hablar de sus diarios parecía producirle una vulnerabilidad sorprendente y conmovedora. Ella se había pasado gran parte de su vida considerándolo una torre invencible de felicidad y buen humor. Era seguro de sí mismo, apuesto, querido e inteligente. Qué fácil tenía que ser un Bridgerton. Había pensado en más de una ocasión, muchas veces, más de las que podría contar, cuando se tendía en la cama al llegar a casa después de tomar el té con Eloise y su familia. Había deseado haber nacido en la familia Bridgerton.
La vida era tan fácil para ellos, pensaba. Eran inteligentes, atractivos, ricos y caían bien a todo el mundo. Y era imposible odiarlos por llevar esa existencia tan espléndidas, simplemente porque eran muy simpáticos. Bueno, ella ya era una Bridgerton por matrimonio, si no por nacimiento, y era cierto. La vida era mejor siendo una Bridgerton, aun cuando eso tenía menos que ver con ningún enorme cambio en sí misma y mucho que ver con que estaba perdidamente enamorada de su marido y, por un fabuloso milagro, él le correspondía el amor. Pero la vida no era perfecta, ni siquiera para los Bridgerton. Incluso Colin, el niño dorado, el hombre de la sonrisa llana y el humor pícaro, tenía sus puntos débiles. Estaba acosado por sueños no realizados e inseguridades secretas. Qué injusta había sido cuando consideraba su vida sin dar margen para sus debilidades. No tiene por qué ser todo, lo tranquilizó. 1 o 2 párrafos, tal vez, elegidos por ti. Tal vez algo que te guste especialmente. Él miró el cuaderno abierto, con la cara sin expresión, como si las palabras estuvieran escritas en chino. No sabría qué elegir, masculló. Todo es lo mismo, en realidad. Pues no lo sé. Esto lo comprendo mejor que cualquiera. De pronto miró alrededor, vio que la puerta estaba abierta y se apresuró a cerrarla. He escrito incontables columnas y te aseguro que no son iguales. Algunas me encantaban. Sonrió nostálgica, recordando la oleada de satisfacción y orgullo que sentía siempre que escribía una columna que parecía salir redonda, una frase o párrafo realmente bueno. Era maravilloso. ¿Sabes lo que quiero decir? Él negó con la cabeza. Esa sensación que sientes, explicó ella, cuando sabes que la frase te ha salido bordada, que las palabras que has elegido son exactamente las correctas, y eso es algo que solo tú puedes valorar cuando llevas un buen rato sentado ahí, abatido y encorvado, mirando la hoja de papel blanco, sin saber qué decir, qué escribir. Eso lo conozco, dijo él. Penélope trató de reprimir una sonrisa. Sé que conoces esa primera sensación. Eres un escritor espléndido, Colin. He leído tu trabajo. Él la miró alarmado. Solo el trozo que sabes, lo tranquilizó ella. Jamás leería tus diarios sin tu invitación. Se ruborizó, al recordar que así fue como leyó esas páginas acerca de Chipre. Bueno, ya no lo hago, añadió. Pero lo encontré estupendo, Colin, casi mágico, y en alguna parte dentro de ti tienes que saber eso. Él continuó mirándola, como si no supiera qué decir. Era una expresión que ella había visto en muchísimas caras, pero jamás en la de él. Una expresión muy rara, muy extraña. Sintió deseos de llorar, de estrecharlo en sus brazos. Principalmente sentía la intensa necesidad de restablecer la sonrisa en su cara. Sé que tienes que haber experimentado esos momentos que he descrito, insistió. Esos en que sabes que lo que has escrito es bueno. Lo miró esperanzada. ¿Sabes lo que quiero decir, verdad? Él no contestó. Lo sabes, sé que lo sabes. No puedes ser un escritor y no saberlo. No soy un escritor. Pues sí que lo eres. La prueba está ahí. Hizo un gesto hacia el diario y avanzó unos pasos. Colin, por favor, ¿me permites leer un poco más? Por primera vez vio que él parecía indeciso, lo que consideró una pequeña victoria. Tú ya has leído todo lo que yo he escrito, dijo tratando de engatusarlo. Entonces es justo que... Se interrumpió al verle la cara. No habría sabido describir su expresión, pero era velada, cerrada, absolutamente inalcanzable. «¿Colin?» susurró. «Prefiero guardármelo para mí», dijo él secamente, si no te importa. «No, claro que no», dijo ella, pero los dos sabían que mentía. Colin continuó tan inmóvil y callado que a ella no le quedó más remedio que disculparse y dejarlo solo en la sala mirando impotente la puerta. La había herido. ¿Qué más daba que no hubiera sido esa su intención? Ella trató de llegar a él y él fue incapaz de cogerle la mano. Y lo peor era que sabía que ella no entendía. Creía que él se avergonzaba de ella. Él le había dicho que no, pero puesto que no logró decidirse a decirle la verdad, que la envidiaba, no lograba imaginarse que ella pudiera creerle. Demonios, él tampoco lo habría creído, porque en cierto modo estaba mintiendo, o por lo menos reservándose una verdad que le incomodaba y desagradaba. Pero en el instante en que ella le recordó que él había leído todo lo que ella había escrito, algo se tornó feo y negro dentro de él. Él había leído todo lo escrito por ella, porque ella había publicado las hojas que escribía. En cambio, los escritos de él estaban aburridos y muertos en sus diarios, bien guardados para que nadie pudiera leerlos. ¿Importaba que un hombre escribiera si nadie lo leía nunca? ¿Tenían sentido las palabras si nadie las oía nunca?
Jamás había considerado la posibilidad de publicar sus diarios hasta que Penélope se lo sugirió hacía unas semanas. Y el pensamiento ya lo consumía día y noche, cuando no estaba consumido por Penélope, claro está. Pero se sentía atenazado por un potente miedo, y si ningún editor quería publicar sus escritos, y si alguno sí los publicaba, pero solo porque la suya era una familia rica y poderosa, él deseaba más que nada ser él mismo, dueño de sí mismo, ser conocido por sus obras, no por su apellido o posición, y ni siquiera por su sonrisa o encanto. Y luego estaba la posibilidad más temible de todas, y si publicaba sus escritos y no gustaban a nadie, ¿cómo arrastraría eso? ¿Cómo existiría siendo un fracasado? ¿O sería peor continuar siendo lo que era en esos momentos, un cobarde? A última hora de esa tarde, después que Penélope se levantó por fin de su sillón para beber una restauradora taza de té y luego vagó sin rumbo por el dormitorio hasta finalmente instalarse en la cama apoyada en los almohadones con un libro que no lograba obligarse a leer, apareció Colin. No dijo nada, simplemente se quedó ahí de pie, sonriéndole. Pero esta no era una de sus sonrisas habituales, esas que irradian desde dentro e inducen al receptor a corresponderle la sonrisa. Era una sonrisa leve, tímida, azorada, una sonrisa de disculpa. Penélope dejó el libro sobre su abdomen, con el lomo hacia arriba. ¿Puedo?, preguntó Colin señalando el lugar vacío en la cama junto a ella. Por supuesto, dijo ella moviéndose hacia la derecha y dejando el libro en la mesilla de noche. He marcado algunos pasajes, explicó él enseñándole el diario, mientras se acomodaba en la cama. Si quieres leerlos para... Se aclaró la garganta. Para darme una opinión, eso sería... Volvió a toser. Eso sería aceptable. Penélope miró el diario, elegantemente encuadernado, en piel carmesí, y luego lo miró a él. Tenía la cara seria, los ojos sombríos, y aunque estaba absolutamente quieto, ni retorciéndose las manos, ni jugueteando con ellas, se veía a las claras que estaba nervioso. Nervioso. Colin, algo extrañísimo, inimaginable. Me sentiría honrada, dijo dulcemente, quitándole el cuaderno de las manos. Vio que algunas páginas estaban marcadas con cintas, de modo que lo abrió delicadamente por una de las páginas seleccionadas. 14 de marzo de 1819. Las Highlands son curiosamente castañas. Eso lo escribí cuando fui a Escocia a visitar a Francesca, interrumpió él. Penélope le dirigió una sonrisa ligeramente indulgente, que significaba un suave reproche por su interrupción. Perdona, masculló él. Uno habría pensado, o al menos uno de Inglaterra, que las montañas y valles serían de un exquisito color verde esmeralda. Al fin y al cabo, Escocia se encuentra en la misma isla y, a decir de todos, padece las mismas lluvias que atormentan Inglaterra. Me han dicho que a estos extraños cerros color beige se les llama mesetas, y son tristes, castaños y desiertos, y sin embargo conmueven el alma. Eso fue cuando estaba en lo alto de una elevación, explicó él. Cuando estás más abajo o cerca de los lagos es muy diferente. Penélope se giró a echarle una miradita. Lo siento, masculló él. Quizá estarías más cómodo si no leyeras por encima de mi hombro, sugirió ella. Él pestañeó sorprendido. Yo diría que ya has leído todo esto, dijo ella. Al ver su mirada de incomprensión añadió. Así que no necesitas leerlo ahora. Esperó una reacción y no hubo ninguna. Así que no necesitas mirar por encima de mi hombro, concluyó. Ah, dijo él apartándose. Lo siento. Ella lo miró dudosa. Fuera a la cama, Colin. Con cara de sentirse muy castigado, Colin se bajó de la cama y fue a sentarse en un sillón en el extremo más alejado de la habitación. Allí se cruzó de brazos y empezó a golpetear con el pie en el suelo, en una especie de loca danza de impaciencia. Tac, 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 tipiti, tac, tac, tac. ¡Colin! Él la miró sinceramente sorprendido. ¿Qué? Deja de golpear con el pie. Él se miró el pie como si fuera un objeto desconocido. ¿Lo estaba golpeando? Sí. Ah, apretó más los brazos cruzados en el pecho. Lo siento. Penélope volvió la atención al diario. Tac, tac, tac. Colin. Él plantó firmemente los pies sobre la alfombra. No pude evitarlo, ni siquiera me di cuenta de que lo hacía. Descruzó los brazos y los apoyó en los brazos del sillón, pero no parecía estar relajado. Tenía tensos y flexionados los dedos de las dos manos. Ella lo miró un momento, esperando para ver si realmente iba a ser capaz de estarse quieto. No lo volveré a hacer, le tranquilizó él, te lo prometo. Ella le echó una última mirada evaluadora y nuevamente volvió la atención a la página que tenía delante. En cuanto a pueblo, los escoceses detestan a los ingleses.
y muchos dirían que con toda razón, pero individualmente son muy cálidos y amistosos, deseosos de ofrecer un vaso de whisky, una comida caliente o un lugar abrigado para dormir. Un grupo de ingleses, o la verdad sea dicha, cualquier inglés que vista cualquier tipo de uniforme, no encuentra una calurosa bienvenida en un pueblo escocés. Pero si un inglés solitario va caminando por su calle principal, la gente de la localidad lo saluda con los brazos abiertos y anchas sonrisas. Eso fue lo que me ocurrió cuando estuve en Inverary, a la orilla del Lough Fyne, pulcra ciudad, bien planificada, que diseñó Robert Adam cuando el duque de Argyll decidió trasladar a toda la aldea para dar cabida a su nuevo castillo. Está situada al borde del agua, sus casas encaladas en ordenadas hileras que se cruzan en ángulo recto. Sin lugar a dudas, una existencia extrañamente ordenada para uno como yo, criado en medio de las tortuosas intersecciones de Londres. Estaba tomando mi comida de la tarde en el George Hotel, disfrutando de un buen whisky, en lugar de la habitual cerveza que uno podría beber en un establecimiento similar en Inglaterra, cuando caí en la cuenta de que no tenía idea sobre cómo llegar a mi siguiente destino, ni de cuánto tiempo tardaría en llegar allí. Me acerqué al dueño, un tal señor Clark. Le expliqué mi intención de visitar el castillo Blair. Y luego no pude hacer otra cosa que pestañear maravillado y desconcertado cuando el resto de los ocupantes de la posada intervinieron inesperadamente ofreciendo consejos. ¿El castillo Blair?, tronó el señor Clark. Era un hombre bastante atronador, nada dado a hablar suave. Muy bien, pues, si quiere ir al castillo Blair, sin duda le convendrá dirigirse al oeste, hacia Plichorstry, y desde ahí tomar hacia el norte. Esto fue recibido por un coro de aprobación y otro coro igualmente fuerte de desaprobación. «¡Oh, no!», gritó otro, cuyo apellido era McBogle, según me enteré después. «Tendrá que atravesar el lago Tay, y mejor receta para el desastre no se ha probado jamás. Mejor que se dirija al norte ahora y después avance hacia el oeste». «Sí», intervino un tercero, «pero entonces se encontrará con el Ben Nevis». «¿Me vas a decir que una montaña es un obstáculo menor que un insignificante lago?» ¿Llamas insignificante el lago Tai? Te diré que nací en la orilla del lago Tai y nadie lo va a llamar insignificante en mi presencia. No tengo idea de quién dijo esto, ni en realidad quién dijo todo lo que sigue, pero todo se dijo con gran sentimiento y convicción. No tiene por qué hacer todo el camino hasta el B en Nevis. Puede virar al oeste en Glencoe. Y una botella de whisky. No hay ningún camino decente que lleve al oeste de Glencoe. ¿Quieres matar al pobre muchacho? Y así continuaron yendo y viniendo los consejos. Si el lector ha observado que dejé de escribir quién dijo qué, se debe a que el bullicio de voces era tan abrumador que era imposible distinguir a nadie. Y esto continuó sus buenos 10 minutos, hasta que habló Angus Campbell, anciano de 80 años por lo menos, y por respeto todos se callaron. «Lo que necesita hacer», resolló Angus, «es viajar al sur hasta Kintere, volver al norte y cruzar el fiordo del Orne hasta Mull, para que de ahí pueda cruzar hasta Lona, luego navegar hasta Skye, cruzar la tierra firme y llegar a Ullapool, bajar a Inverness, presentar sus respetos en Culloden y de ahí puede proseguir al sur hasta el castillo Blair y pasar por Grampian, si quiere, para ver cómo se hace una verdadera botella de whisky». A este discurso siguió un silencio absoluto. Finalmente un valiente señaló: «Pero eso le llevará meses». «¿Y quién ha dicho que no?», dijo Campbell con un leve matiz de belicosidad. «El Sassenach está aquí para ver Escocia. ¿Me vas a decir que podría decir que ha hecho eso si lo único que hace es seguir una línea recta de aquí a Perthshire?» Me sorprendí sonriendo y tomé la decisión en el acto. Seguiría esa ruta exacta, y cuando regresara a Londres sabría en mi corazón que conocía Escocia. Colin observaba a Penélope mientras leía. De tanto en tanto ella sonreía y a él le daba un vuelco el corazón, y de pronto cayó en la cuenta de que su sonrisa le había hecho permanente, y tenía los labios fruncidos como para reprimir la risa. Cayó en la cuenta de que él también estaba sonriendo. Le había sorprendido enormemente la reacción de ella la primera vez que leyó sus escritos. Su reacción fue muy apasionada, aunque al mismo tiempo fue muy analítica y precisa en sus comentarios. Ya todo adquirido sentido lógicamente. Ella era escritora también, probablemente mejor que él, y de todas las cosas que entendía de este mundo, entendía las palabras. Le costaba creer que hubiera tardado tanto en pedirle consejo. El miedo suponía se lo impedía, el miedo, la preocupación y todas esas estúpidas emociones que él se imaginaba que lo rebajaban.
¿Quién habría supuesto que le importaría tanto la opinión de una mujer? Había trabajado en sus diarios durante años, relatando esmeradamente sus viajes, tratando de escribir más de lo que veía y hacía, tratando de captar lo que sentía, y nunca jamás se los había enseñado a nadie. Hasta ese momento. No había nadie a quien hubiera deseado enseñárselos. No, eso no era cierto. En el fondo había deseado enseñárselos a un buen número de personas. Pero nunca le pareció que era el momento oportuno, o temía que la persona mintiera o dijera que algo era bueno cuando no lo era, solo para no herirle los sentimientos. Pero Penélope era distinta. Era escritora, una escritora condenadamente buena además, y si ella decía que sus escritos en el diario eran buenos, casi podía creer que era cierto. Ella frunció ligeramente los labios al dar la vuelta a una página, frunció el ceño al no poder cogerla, se mojó el dedo, cogió la página y continuó leyendo, y volvió a sonreír. Colin soltó el aliento, que había retenido sin darse cuenta. Finalmente, ella dejó el cuaderno en su falda, abierta en la parte que había estado leyendo, y lo miró. «Supongo que querías que parara al final de esta parte». Él no sabía qué había esperado que dijera, por lo que eso lo desconcertó. Si quieres», tartamudeó. «Si quieres leer más, estaría bien, supongo». Fue como si el sol hubiera tomado residencia en la sonrisa de ella. «Pues claro que quiero leer más», exclamó. «No veo las horas de saber qué ocurrió cuando fuiste a Kintyre, a Mull, a...». Frunciendo el ceño miró la página. «A Skye, a Ullapool, a Culloden y a Grampian». Volvió a mirar el cuaderno. «Ah, sí, y al castillo Blair, por supuesto. Si llegaste allí al fin, supongo que ibas allá a visitar a algún amigo». Él asintió. «A Murray», dijo, refiriéndose a un compañero de colegio, cuyo hermano era el duque de Atholl. «Pero he de decirte que al final no seguí la ruta exacta recomendada por Angus Campbell. Para empezar, ni siquiera encontré caminos que conectaban la mitad de los lugares que recomendó». «Tal vez deberíamos ir allí en nuestro viaje de luna de miel», dijo ella con ojos soñadores. «¿A Escocia?», preguntó él, absolutamente sorprendido. «¿No prefieres viajar a algún lugar caluroso y exótico?» Para una que nunca ha viajado más lejos de a 100 millas de Londres, Escocia es exótica, repuso ella descaradamente. «Te aseguro que Italia es más exótica», dijo él sonriendo y atravesando la habitación hasta sentarse en el borde de la cama. «Y más romántica». Ella se ruborizó, cosa que a él le encantó. «Ah», dijo con expresión vagamente azorada. Él pensó cuánto tiempo podría azorarla hablándole de romance y de amor y todas las espléndidas actividades que acompañaban esos temas. «Iremos a Escocia en otra ocasión», le aseguró. «De todos modos, cada unos años voy al norte a visitar a Francesca». «Me sorprendió que me pidieras la opinión», dijo Penélope pasado un momento. ¿A qué otra persona se lo iba a pedir? «No lo sé», repuso ella, repentinamente muy interesada en mirarse los dedos que estaban enterrados en la colcha. «A tus hermanos, supongo». Él le cubrió una mano con la suya. «¿Qué saben ellos de escribir?» Ella alzó el mentón y sus ojos cálidos, francos y castaños se encontraron con los de él. «Sé que valora sus opiniones». «Eso es cierto», concedió él, «pero valoro más la tuya». Le observó atentamente la cara y vio las emociones que pasaban por ella. «Pero no te gusta lo que escribo», dijo ella, su voz vacilante y esperanzada al mismo tiempo. Él le puso la mano en la curva de la mejilla, sosteniéndosela suavemente para que ella lo mirara mientras hablaba. «Nada podría estar más lejos de la verdad», dijo con una ardiente intensidad. «Pienso que eres una escritora maravillosa. Defines claramente la esencia de una persona con una sencillez e ingenio incomparables. Durante 10 años has hecho reír a la gente, les has hecho estremecerse, asustarse, les has hecho pensar, Penélope. Has hecho pensar a la gente. No sé qué podría ser una consecución más grande, por no decir...». Continuó casi como si no pudiera parar una vez que habían comenzado. «Que escribes acerca de la sociedad, nada menos. Escribes acerca de la sociedad y la haces divertida, interesante e ingeniosa, cuando todos sabemos que con más frecuencia que menos no puede ser más aburrida». Durante un largo rato Penélope no pudo decir nada. Todos esos años se había enorgullecido de su trabajo y sonreía para sus adentros siempre que alguien citaba algo de una de sus hojas o se reía de alguna de sus pullas. Pero no tenía a nadie con quien comentar sus triunfos. Ser anónima era un panorama solitario. Pero ahora tenía Colin, y aunque el mundo nunca sabría que Lady Whistledown era la fea, olvidada, solterona hasta el último momento posible, Penélope Farrington, Colin lo sabía.
y estaba llegando a comprender que aun cuando eso no fuera lo único que importaba, era lo que importaba más. Pero seguía sin entender su comportamiento. ¿Por qué entonces te pones tan distante y frío cada vez que pongo el tema?, le preguntó, pronunciando lentamente y midiendo las palabras. Es difícil de explicar, dijo él pasado un momento, casi en un murmullo. ¿Soy buena para escuchar? Él bajó la mano que tenía ahuecada tan amorosamente en su cara y la puso sobre la rodilla, y entonces dijo algo que ella jamás había esperado. Te tengo envidia. Se encogió de hombros. Lo siento. No sé qué quieres decir, dijo ella sin poder evitar que la voz le saliera tan débil como un susurro. Mírate, Penélope. Le cogió las dos manos y se las giró para dejar las palmas enfrentadas. Eres un inmenso éxito. Un éxito anónimo. Pero tú lo sabes y yo lo sé. Además, no es a eso a lo que me refiero. Le soltó una mano y se pasó los dedos por el pelo, buscando las palabras. Tú has hecho algo, tienes un volumen de trabajo. Pero tú tienes... ¿Qué tengo yo, Penélope?, interrumpió él con la voz agitada, levantándose y comenzando a pasearse. ¿Qué tengo yo? Bueno, me tienes a mí, dijo ella, pero le faltó fuerza a su voz. Sabía que no era eso lo que él quería decir. Él la miró cansinamente. No me refiero a eso, Penélope. Lo sé. Necesito algo a lo que pueda apuntar, dijo él por encima de la corta frase de ella. Necesito una finalidad. Anthony tiene una, Benedict tiene una, pero yo soy pura baratija. Colin, no, eres... Estoy harto de que se me considere nada más que un... Se interrumpió. ¿Qué, Colin?, preguntó ella, algo sobresaltada por la expresión de repugnancia que le cruzó por la cara. Por Cristo de los cielos, maldijo él con voz baja, siseando la S. Ella lo miró con los ojos como platos. Colin no era dado a soltar maldiciones. No lo puedo creer, dijo él incrédulo. Me he quejado de Lady Whistledown contigo. Muchas personas han hecho eso, Colin. Estoy acostumbrada. No lo puedo creer. Me quejé contigo de que Lady Whistledown me llamara encantador. A mí me llamó cítrico demasiado maduro, dijo ella tratando de poner alegría en el asunto. Él dejó de pasearse el tiempo suficiente para mirarla molesto. ¿Te reíste de mí todo el tiempo mientras yo lloriqueaba que lo único que recordarían de mí las generaciones venideras serían lo que aparecía en las hojas Whistledown? No, supongo que me conoces lo bastante bien para saber que no. Él movió la cabeza como si no lo creyera. No puedo creer que haya estado sentado ahí, quejándome de que no tenía ninguna habilidad cuando tú tenías todas las hojas Whistledown. Ella se bajó de la cama. Ya no soportaba seguir sentada ahí mientras él se paseaba como un tigre enjaulado. Colin no podía saberlo. De todos modos, suspiró disgustado. La ironía sería estupenda si no fuera dirigida a mí. Penélope abrió la boca para hablar, pero descubrió que no encontraba las palabras para expresar todo lo que tenía en el corazón. Él tenía a su haber tantos éxitos que ella ni siquiera podía empezar a contarlos. No eran cosas que se pudieran coger como una hoja de ecos de sociedad de Lady Whistledown, pero igual de especiales. Tal vez más especiales. Recordó las muchas veces que lo había visto hacer sonreír a alguien, todas las veces que lo vio pasar de largo ante las jovencitas populares para ir a sacar a bailar a una fea. Pensó en los lazos fuertes, casi mágicos, que tenía con sus hermanos. Si esos no eran logros, no sabía qué lo era. Pero sabía que esos no eran el tipo de hitos a los que él se refería. Sabía lo que él necesitaba, una finalidad, una vocación. Algo para demostrar al mundo que era más de lo que creían que era. Publica las memorias de tus viajes, le dijo. No voy a... Publícalas, corre el riesgo y ve si vuelas. Él la miró a los ojos un momento y luego su mirada pasó al cuaderno que todavía tenía ella en las manos. Necesitan corrección, masculló. Penélope se echó a reír porque sabía que había ganado y él había ganado también. Aún no lo sabía, pero había ganado. Todo necesita corrección, dijo ensanchando la sonrisa con cada palabra. Bueno, excepto yo, supongo. Bromeó. O tal vez sí la necesitaba, añadió encogiéndose de hombros. Nunca lo sabremos porque no tenía nadie que me corrigiera. De pronto él levantó la vista. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo hacía qué? Él frunció los labios, impaciente. ¿Sabes qué quiero decir? ¿Cómo hacías la hoja? Era algo más que escribirla. Tenías que imprimirla y distribuirla. Alguien tiene que haber sabido quién eras. Ella hizo una larga expiración. Había guardado tanto tiempo esos secretos que le resultaba difícil contarlos, incluso a su marido. Es una larga historia.
Tal vez deberíamos sentarnos. Él la llevó de vuelta a la cama y los dos se acomodaron, apoyados en los almohadones con las piernas estiradas. Era muy joven cuando empecé, comenzó ella. Solo tenía 17 años y ocurrió por casualidad. Él sonrió. ¿Cómo puede ocurrir por casualidad una cosa así? Lo escribí como broma, para divertirme. Me sentía tan desgraciada esa primera temporada. Lo miró muy seria. No sé si lo recordarás, pero en ese tiempo pesaba casi una arroba más que ahora. Y no es que ahora esté delgada como está de moda. Yo te encuentro perfecta, dijo él lealmente. Y eso formaba parte, pensó ella, del motivo de que la encontrara perfecto. En todo caso, continuó, no me sentiría tremendamente feliz, así que escribí una descripción bastante mordaz de la fiesta a la que había asistido la noche anterior. Después escribí otra y otra. No las firmaba Lady Whistledown, simplemente las escribía para divertirme, y las escondía en mi escritorio. Pero resulta que un día se me olvidó esconderlas. ¿Qué ocurrió?, preguntó él inclinándose hacia ella, absolutamente interesado. Todas habían salido y yo sabía que tardarían bastante en volver, porque entonces fue cuando mi madre seguía pensando que podría convertir a Prudence en un diamante de primerísima calidad, y sus compras les llevaba todo el día. Colin hizo un gesto circular con la mano, indicándole que fuera al grano. Bueno, resulta que decidí trabajar en el salón, porque mi habitación estaba húmeda y con olor a encierro, porque alguien dejó la ventana abierta durante una lluvia torrencial. Bueno, igual fui yo, pero entonces tuve que ausentarme un momento para ir a atender. Bueno, ya sabes. No, dijo él bruscamente, no lo sé. Atender a mi asunto, susurró ella ruborizándose. Ah, ya, dijo él descartándolo, no interesado en esa parte de la historia. Continúa. Cuando volví al salón, estaba ahí el abogado de mi padre, y estaba leyendo lo que yo había escrito. Me horroricé. ¿Y qué pasó? No pude hablar todo un minuto. Pero entonces vi que él se estaba riendo, y no porque pensara que yo era una tonta, sino porque encontraba bueno lo escrito. Bueno, es que escribes bien. Eso lo sé ahora, dijo ella sonriendo irónica. Pero tienes que recordar que entonces tenía 17 años, y decía cosas bastante horrendas. Sobre personas horrendas, seguro. Bueno, sí, pero de todas maneras, cerró los ojos dejando pasar los recuerdos por su cabeza. Eran personas populares, personas influyentes, personas a las que yo no les caía bien. La verdad es que no me importaba que fueran horrendas conmigo si se descubría lo que yo escribía. En realidad habría sido peor porque eran personas horrendas. Me habrían arruinado y yo habría arruinado a toda mi familia junto conmigo. ¿Qué ocurrió entonces? Supongo que fue de él la idea de publicarlas. Penélope asintió. Sí. Él lo organizó todo con el impresor, el que a su vez buscó a los niños para repartirlas, y fue idea de él la de dar gratis la hoja las 2 primeras semanas. Dijo que necesitábamos crear adicción en la alta sociedad. Yo estaba fuera del país cuando comenzó a aparecer la hoja, dijo Colin, pero recuerdo que mi madre y mis hermanas me lo contaban todo acerca de ella. La gente se fastidió cuando los niños exigieron pago después de esas 2 semanas gratis, pero todos pagaron. Brillante idea la de tu abogado, musitó Colin. Sí, era muy inteligente. Él captó el uso del tiempo pasado. ¿Era? Ella asintió triste. Murió hace unos años, pero sabía que estaba enfermo, así que antes de morir me preguntó si quería continuar. Supongo que entonces podría haber dejado de escribir, pero no tenía ninguna otra cosa que hacer en mi vida. Y, lógicamente, ninguna perspectiva de matrimonio. Levantó bruscamente la cabeza y lo miró. No quiero decir que... Es decir, él curvó los labios en una sonrisa de reproche a sí mismo. Puedes regañarme todo lo que quieras por no haberte propuesto matrimonio años atrás. Penélope lo miró sonriendo. ¿Era de extrañar que amara a ese hombre? Pero solo si terminas tu historia, añadió él en tono bastante firme. De acuerdo, dijo ella, obligándose a poner la atención a lo que tenía entre manos. Después que el señor lo miró vacilante, no sé si debo decir su nombre. Colin comprendió que ella estaba desgarrada entre su amor y confianza en él, y su lealtad al hombre que, con toda probabilidad, fue como un padre para ella, después que se fue de este mundo su verdadero padre. No pasa nada, le dijo dulcemente. Ya murió, su nombre no tiene importancia. Ella dejó salir suavemente el aliento que tenía retenido. Gracias, dijo mordiéndose el labio inferior. No es que no me fíe de ti, es que... Lo sé, dijo él tranquilizado, apretándole los dedos. Si más adelante quieres decírmelo, muy bien. Si no quieres, muy bien también. Ella asintió, sus labios apretados en las comisuras, en esa expresión que ponen las personas cuando se están esforzando en no llorar.
Él lo tenía todo organizado, así que después que murió, o me entendía directamente con el impresor, establecimos un sistema para la entrega de los originales, y los pagos continuaron como siempre. Los depositaba en una discreta cuenta a mi nombre. Colin hizo una inspiración entrecortada al pensar cuánto dinero debía haber acumulado en todos esos años, pero cómo podría haberlo gastado sin despertar sospecha. ¿Has retirado dinero? Ella asintió. Cuando llevaba unos 4 años escribiendo, murió mi tía abuela y le dejó su propiedad a mi madre. El abogado de mi padre escribió el testamento. No tenía mucho, así que cogimos mi dinero y simulamos que era de ella. Se lo alegró ligeramente la cara, moviendo la cabeza como aturdida. Mi madre se sorprendió. Jamás se había imaginado ni en sueños que la tía Georgette fuera tan rica. Estuvo sonriendo durante meses. Nunca he visto nada igual. Fuiste muy generosa. Penélope se encogió de hombros. Era la única manera para poder usar mi dinero. Pero se lo diste a tu madre. Es mi madre, dijo ella como si eso debiera explicarlo todo. Me mantenía. Todo se iba a gastar en lo mismo. Él deseó decir más, pero no lo dijo. Portia Ferenton era la madre de Penélope, y si Penélope quería amarla, él no se lo iba a prohibir. Desde entonces, dijo ella, no he tocado nada. Bueno, no para mí, he dado algún dinero a obras benéficas. Su expresión se tornó irónica, anónimamente. Él estuvo callado un rato, tomándose el tiempo para pensar en todo lo que ella había hecho esos 10 años pasados, todo sola, todo en secreto. Si quieres usar el dinero ahora, dijo al fin, deberías. Nadie hará ninguna pregunta si de repente tienes más fondos. Eres una Bridgerton después de todo. Se encogió de hombros modestamente. Es bien sabido que Anthony estableció buenos fondos para sus hermanos. No sabría qué hacer con todo ese dinero. Cómprate algo nuevo, sugirió él. ¿No le gustaba comprar a todas las mujeres? Ella lo miró con una expresión extraña, casi inescrutable. No sé si entiendes cuánto dinero tengo, dijo evasiva. No creo pueda gastarlo todo. Resérvalo para nuestros hijos entonces, dijo él. Yo he tenido la inmensa suerte de que mi padre y mi hermano tuvieran a bien proveerme, pero no todos los hijos menores tienen tanta suerte. Ni las hijas, dijo ella. Nuestras hijas deberían tener dinero propio, aparte de sus dotes. Colin tuvo que sonreír. Esas disposiciones eran excepcionales, pero qué típico de Penélope insistir en eso. Lo que tú quieras, dijo afectuosamente. Ella sonrió y suspiró, reclinándose nuevamente en los almohadones. Le deslizó suavemente los dedos por el dorso de la mano, pero su mirada era remota, y él dudó que estuviera consciente de esos movimientos. Tengo que hacerte una confesión, dijo ella entonces, en voz baja y un pelín tímida. Él la miró dudoso. ¿Más grande que la de Whistledown? Diferente. ¿Qué? Ella desvió los ojos del punto en la pared en que parecía estar concentrada y fijó toda su atención en él. Este último tiempo me he sentido un poco... Se mordió el labio, como buscando la palabra. Impaciente contigo. No, eso no. Decepcionada. ¿Decepcionada en qué sentido?, preguntó cauteloso. Ella encogió levemente los hombros. ¿Parecías tan molesto conmigo por lo de Whistledown? Ya te dije que eso se debía... No, por favor, déjame terminar, dijo ella, colocándole suavemente la mano en el pecho. Te dije que pensé que se debía a que te avergonzabas de mí, y traté de no hacer caso, pero me dolía mucho. Pensaba que te conocía, que sabía quién eras, y me costaba creer que esa persona se sintiera tan por encima de mí que sintiera vergüenza por mis logros. Él se limitó a mirarla en silencio, esperando que continuara. Pero lo curioso es que... Se giró a mirarlo con una animada sonrisa. Lo curioso es que no era porque te avergonzaras de mí. Todo se debía a que deseabas algo similar para ti, algo como Whistledown. Ahora lo encuentro tonto, pero me preocupaba mucho que no fueras el hombre perfecto de mis sueños. Nadie es perfecto, dijo él en voz baja. Lo sé. Se le acercó más y le dio un impulsivo beso en la mejilla. Eres el hombre imperfecto de mi corazón, y eso es mejor todavía. Siempre creí que eras infalible, que llevabas una vida encantada, que no tenías ninguna preocupación, ni miedos, ni sueños sin realizar, pero no era justa al pensar eso. Nunca me he avergonzado de ti, Penélope, susurró él, nunca. Continuaron así sentados los dos en agradable silencio, hasta que de pronto Penélope preguntó: ¿Te acuerdas que te pregunté si podríamos hacer un viaje de luna de miel retrasado? Él asintió. Podríamos usar parte de mi dinero Whistledown para eso, ¿te parece? Yo pagaré el viaje de luna de miel. Estupendo, dijo ella con expresión aliviada. Puedes coger del dinero de tu asignación trimestral.
Él la miró sorprendido, luego se destornilló de risa. ¿Me vas a dar dinero para gastos menores? Le preguntó sin poder borrarse la risa. Dinero para Pluma, enmendó ella, para que puedas trabajar en tus diarios. Dinero para Pluma, musitó él. Me gusta eso. Ella sonrió y puso las manos en las de él. A mí me gustas tú. Él le apretó las manos. Y a mí me gustas tú. Penélope suspiró y apoyó la cabeza en su hombro. Tiene que ser así de maravillosa